Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Continuando con nuestro curso de formación integral cristiana, hoy de nuevo hacemos foco en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fueron las palabras que María le respondió al ángel Gabriel, enviado por Dios para hacerla partícipe de una gran noticia, para decirle de que había sido elegida como madre del propio Hijo de Dios. Esta joven judía de Nazaret, que igual que tantas otras jóvenes de su época, albergaba en su corazón el deseo de ser la madre del Mesías que salvaría a Israel, en ella se hace realidad, pues ha sido elegida para esta sublime vocación de ser la madre de Dios. Y con ese sí de María, ese sí a la voluntad del Padre que le expone su plan y ella acepta de todo corazón, y ya con el solo sí ya ha engendrado a Cristo en su corazón y ahora lo engendra en su propia carne. Y se hace el milagro de esta madre que es virgen y es madre, el milagro de este Dios que siendo Dios se hace hombre, en todo igual a nosotros excepto en el pecado. Y como lo dirá tan bellamente Juan en el prólogo de su Evangelio, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros, dice Juan, como testimonio apostólico, hemos visto su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de toda verdad. María es la mujer que está al servicio pleno de la voluntad de Dios. Une su propia voluntad a la voluntad del Padre Eterno. No pide pruebas, no hace como el papá de Juan Bautista, que pide pruebas para ver si su madre va a ser o no madre de un hijo, pues era estéril. Ella, a pesar de la evidencia humana y biológica, no pide pruebas y dice sí, que se haga en mí lo que has dicho. Y se pone plenamente al servicio de Dios, aceptando este mensaje del ángel, y se consagra enteramente a esa vocación y a esa voluntad de Dios. Pero ella no fue un instrumento pasivo, como muchas veces se la quiere mostrar. ¿Sí? Muchas veces se quiere decir que nada más que el Señor elige, Dios elige a María simplemente como una especie de canal por el cual Él vendría a la tierra, como si Dios no pudiera haber venido como hombre de cualquier otra manera que se le hubiera ocurrido. Sin embargo, quiso tener una madre igual que todos nosotros. Y ella no es que terminó allí su misión, terminó allí su vocación, sino que ella estuvo acompañando a su Hijo Jesucristo y cooperando a la salvación de la humanidad, como lo vemos claramente en uno de los 7 signos que el mismo Juan en su Evangelio nos narra. El primero de ellos, cuando Cristo hace el primer milagro de su vida pública delante de sus apóstoles y delante de la gente, por pedido de su madre, la Santísima Virgen María. Atenta a las necesidades de los demás, ella le pide a Cristo que restablezca, que haga algo porque se ha acabado el vino. Ella, que sabe que el verdadero vino de la humanidad es la vida de gracia y la vida de santidad, sigue intercediendo ante su Hijo para que el Señor haga el milagro de la salvación en nuestras vidas. Y así decían los padres apostólicos, y es recogida en el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, decían: la muerte vino por Eva. Cuando el pecado entró por la caída de Eva y de Adán. Ahora la vida nos ha venido por María. Esta vida que es el mismo Hijo de Dios. Yo soy la resurrección y yo soy la vida, dirá más adelante Jesucristo. Y así encontramos innumerables veces en los documentos del magisterio eclesial este testimonio del papel fundamental que ha tenido María Santísima en la historia de la salvación. Dice también, volviendo a la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, esta unión de la madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Toda la vida de Cristo, tanto la vida oculta como la vida pública, fue hecha en unión con su madre, o mejor dicho, toda la vida de María
mayormente oculta para nosotros en los testimonios evangélicos, ha estado unida a la vocación salvadora de su Hijo Jesucristo. Y por eso dirá el Papa Pío XI que por la naturaleza de la obra redentora que ha hecho, Jesucristo, el Redentor, asoció a su madre a su obra, debió asociarla a su obra. Y dice, y por esta razón la invocamos con el título de corredentora. Y la va explicando este título, ¿no? Y habla de ella que nos ha dado al Salvador, lo ha acompañado en toda la obra de la redención hasta la cruz misma, al pie de la cruz, ha compartido con él todos los dolores de la agonía y de la muerte, en la cual Jesús consuma la redención de la humanidad, y muy unida a él hasta los últimos momentos de su vida, hasta que fue proclamada por Dios como nuestra madre, como la madre de todo el universo, allí al pie de la cruz. Nos cuentan los evangelios, y específicamente también lo recoge esto el Evangelio de Juan, el discípulo amado de Cristo, el más joven, el último que murió de los 12, y nos cuenta de que Jesús, ya habiendo cumplido toda la voluntad del Padre, dice, nos amó hasta el final, nos amó hasta lo máximo, y nos deja por madre a su propia madre. Y no es como dicen algunos de que lo que hizo en ese momento fue dejarle a Juan el cuidado de su madre, simplemente eso como una expresión del amor filial de Jesús por su madre, ¿sí? Sino que si ese solo hubiera sido el objetivo, probablemente lo hubiera hecho antes, porque ya hacía bastante tiempo que Jesús le venía anunciando a sus apóstoles y discípulos que estaba yendo a Jerusalén y que allí moriría, ¿sí? Por lo tanto, si solamente hubiera tenido esa intención totalmente humana, lo hubiera hecho antes. No, allí al pie de la cruz, primero la mira a María y le dice, madre, he ahí a tu hijo. Y luego entonces sí le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre. Y dice Juan, el Evangelio, que el discípulo la recibió en su casa. Más específicamente el griego dice, la recibió como cosa suya, como posesión suya. Pasó a ser, a partir de ese momento, su propia madre. Es decir, que María, hasta el pie de la cruz, estuvo haciendo completamente la voluntad del Padre en unión a su Hijo. Y veíamos cómo el Papa Pío XI nos hablaba de este título de María Corredentora, y vamos a hacer un pequeño foco en este título que muchas veces se ha usado. Específicamente los historiadores dicen que a partir del siglo XV más o menos se ha empezado a usar, aunque la explicación del mismo ya viene desde el principio, desde los padres de la Iglesia, y ha sido utilizado especialmente por los pontífices, muchos de los pontífices del siglo XIX y siglo XX, desde León XIII hasta Juan Pablo II. Pero hacemos una pequeña explicación del título de corredentora. Evidentemente no se está diciendo de que se equipara la misión de María con la de su Hijo en la obra salvadora de la humanidad. Como bien dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, Cristo es el único redentor de la humanidad. Cristo es el único Salvador. Solamente por el nombre de Jesucristo seremos salvados, ¿sí? Ahora bien, sabemos que todos hemos necesitado ser salvados. Incluso María ha sido salvada, ¿sí? Desde el mismo momento en que ella es preservada del pecado original en previsión de los méritos de su Hijo, es porque ya se le han aplicado a ella previamente todos los méritos que Jesucristo iba a ganar en la cruz, y esto como previsión por la gran vocación que tendría María de ser la madre del Hijo de Dios, ¿sí? Pero ella también ha necesitado ser salvada. Ahora bien, también decimos de manera genérica, todos hemos sido creados por Dios, ¿sí? Pero el hecho creador, con las manos, podríamos decir, como nos cuenta la Biblia en aquellos relatos tan bonitos del inicio en el Génesis, Adán y Eva fueron creados directamente por Dios, y a partir de ahí todo padre y madre es asociado a esta obra creadora de Dios, dándole hijos a Dios y al mundo, ¿sí? Entonces, en ese sentido nos llamamos los padres co-creadores o procreadores, ¿sí? Por eso también a mí me gusta explicar el término corredentora con base a esta otra palabra nueva que dice que María es corredentora en tanto que es
prorredentora, es decir, porque ayuda, porque se asocia a la obra redentora de Jesucristo, su Hijo, ¿sí? Y colabora con Jesucristo en esta obra de salvación. Y Cristo mismo quiere asociarla a ella, así como nos asocia a todos, como cuando dice San Pablo, yo con mis dolores completo, y lo pongo entre comillas, el completo con mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, no porque le haya faltado algo a Cristo para redimir a toda la humanidad, porque hasta una gotita de sangre de su circuncisión cuando era bebé hubiera alcanzado para redimir a la humanidad, sino porque Él, todos esos dolores han transformado la cruz en vida, y nuestras propias cruces asociadas a la cruz redentora del Señor también se transforma en salvación y en redención. Entonces, si nosotros podemos ser asociados a esa obra salvadora, cuánto más no lo es María por su papel único en la historia de la salvación de ser la madre del Redentor, asociada desde el momento de su sí hasta el momento allí al pie de la cruz. Y podemos encontrar estas explicaciones entonces en los no solamente en los papas, como hemos visto recién, sino también en los padres de la Iglesia, en los escritos de muchos santos, explícitamente, como en Edith Stein, Maximiliano Kolbe, el Padre Pío, la Madre Teresa, o la vidente de Fátima, una de las videntes de Fátima, Sor Lucía, también en proceso de canonización. Juan Pablo II fue muy explícito también. Fíjense esta cita en la cual también se toma de la explicación de Lumen Gentium. Dice, también allí, al pie de la cruz, aceptando y asistiendo al sacrificio de su Hijo, es María, aurora de la redención, y allí nos la entregará su Hijo como madre. Y fíjense qué significativa estas palabras, crucificada espiritualmente con el Hijo crucificado. Contemplaba con caridad heroica la muerte de su Dios, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. O sea, así como el Padre entrega a su Hijo por la salvación del mundo, también María se asocia al Padre en ese sí eterno y fecundo, entregando a su propio Hijo allí en la cruz. Y también Juan Pablo II dirá, con ocasión de un viaje apostólico a Venezuela en enero de 1985, esta frase, porque en ese sacrificio, en el sacrificio de Cristo en la cruz, dice, había dos altares, uno en su corazón, en el corazón de María, y el otro en el cuerpo de Cristo. Cristo inmolaba su cuerpo, ella inmolaba su alma, ¿sí? Es bastante explícito Juan Pablo II hablando de esta asociación y de esta unión profundísima que hay entre María Santísima y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este título de María Corredentora es significativo y me gusta siempre traerlo a colación cuando hablo de él. Una de las apariciones aprobadas de la Santísima Virgen María en la historia de la Iglesia, ustedes saben, Lourdes, Akita, Guadalupe, Fátima, son las más conocidas. Pero también está esta aparición en Ámsterdam, en Holanda, bajo la advocación La Señora de todos los pueblos. Se le aparece María durante muchos años, entre el 45 y el 59, en pleno siglo XX, a Ida Piederman, que falleció en el año 1996. Esta aparición fue aprobada como de origen sobrenatural por el obispo de Holanda en el año 2002. Es decir, hace muy pocos años se aprobó como de origen sobrenatural. Allí María le da muchos mensajes a Ida y vamos a tomar dos de las principales peticiones que hizo María allí. La primera, extender por el mundo entero la oración por la paz de la Señora de todos los pueblos. Enseguida se las voy a mostrar y leer. Y la segunda petición, esta todavía no cumplida totalmente, es la proclamación de un quinto dogma
mariano. Sabemos que hay 4 dogmas aprobados por la Iglesia respecto a la Virgen María y que son dogmas, como dicen algunos sacerdotes, son dogmas que también hablan de Jesús, porque de allí toman su razón de ser estos dogmas. La maternidad divina, su inmaculada concepción, su virginidad perpetua y su asunción a los cielos en cuerpo y alma. Este 5.º dogma sería la proclamación de María como corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada de todo el género humano. Ya mediadora de todas las gracias y abogada varios papas la han nombrado y le han dado este título, pero falta redondear, digamos, completamente el tema, asociándolo al título más completo, que sería de corredentora. Y así como hay muchos que se lo han ido pidiendo a los distintos papas con muchas notas y pedidos y escritos teológicos y demás, también hay otros que argumentan en contra del mismo. Si Nuestra Señora lo pide y Dios lo permite, en algún momento seguramente podremos asistir a la proclamación de este dogma. La oración a la que hacía referencia es esta: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Seguramente les habrá llamado la atención eso de que un día era María. La misma Virgen en uno de los mensajes, Aida Piederman, le dice que un día era María. Significa que muchos han conocido a María como María, podríamos decir, muchos en el mundo, incluso no católicos, no cristianos, conocen a María, ¿sí?, como la madre de Jesús, esta madre históricamente, una joven hebrea y demás, en su situación geográfica, social y demás. Muchos conocen a María así, o tienen apenas un pequeño conocimiento de la Virgen. Y ella dice: ahora, en este periodo que llega, quiero ser la señora de todos los pueblos. Esto lo entienden todos. Si ella es señora de todos los pueblos, como decimos en el 5.º misterio glorioso del Rosario, ella ha sido coronada como reina y señora de todo lo creado. Por lo tanto, Dios quiere que María, asociada a su Hijo Jesucristo, Rey de todo el universo, reine también en cada casa, en cada hogar, en cada familia, en cada país, en cada ciudad, en todo el mundo. Si María reinara en nuestros corazones, si María reinara en nuestros países, no necesitaríamos tantas leyes, no habría tanta corrupción, no habrían calamidades, no habrían pestes, no habría guerra. Ojalá abramos nuestro corazón a la voz del Señor, que nos siga hablando. Ojalá abramos nuestro corazón al amor de Cristo, al cual nos lleva María. Que Dios los bendiga y Santa María les sonría.